Doctor Villar, Buenas noches. Sí, buenas noches. Las cosas parecen ser cada vez más terribles. Cada vez hay noticias pues más conmovedoras y más llamativas respecto al asunto de el COVID y su difusión en Argentina. Sí, es Antes verdad. que nada, un poco el panorama actual del COVID en Argentina. Actualmente tenemos una segunda ola que parecía que iba bajando la cantidad de casos, pero lamentablemente en los últimos 48 horas tenemos un ascenso récord de cantidad de casos, récord en ocupación de camas de terapia intensiva, y la realidad es que parece o una tercera ola o una segunda ola que se viene con todo. Hemos Sí, tenido picos de más de 700 muertos hace 48 horas, así que la realidad es que no es muy alentadora. En los próximos 15 días, la realidad es que va a ser peor. Entonces entramos en confinamiento de vuelta. muy bien. Hay una experiencia en la que usted ha participado de una manera directa y Sí, esto pues está vinculado a un uso muy particular, a un uso importante que ha generado pues noticias en buena parte de América Latina, que es esta cuestión de cómo acercarse al ibuprofeno para modificándolo, sí. aplicarlo de una manera inusitada Bien. al Bueno, sí, tratamiento del COVID. en realidad sí, es un invento, o es una modificación de la molécula original que se produjo en la provincia de Córdoba, de Argentina, en el CONICET de Córdoba, en el Instituto de Investigaciones de Córdoba, hicieron una modificación que consiguieron que el ibuprofeno, que es muy difícil de hacerlo soluble, conseguir esto. Y de esta manera poder nebulizar, conseguir una solución para nebulizar. La solución es una solución hipertónica que tiene mucho contenido de sodio, en el cual hay 50 miligramos, cada ampolla contiene 50 miligramos de ibuprofeno modificado, que no es el ibuprofeno que uno consigue en la farmacia. La idea principal es decirle a la gente que no salga a moler pastillas de ibuprofeno porque no es esa la manera. Hay una reacción química a nivel nanomolecular, se cambia la molécula y se consigue solubilizar el ibuprofeno. De esta manera nosotros desde el inicio de la pandemia casi, allá por marzo, comenzamos a nebulizar a pacientes. Yo en este momento en la Fundación Respirar, que atiende acá en Capital Federal, en Cava, hace más de 20 años atendiendo pacientes de manera gratuita en la fundación. Me llama el director para unirme al proyecto de ibuprofeno nebulizado. Ellos ya venían nebulizando pacientes COVID positivos. Fueron las primeras personas en el mundo a nebulizar COVID. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud desaconseja nebulizar pacientes. Es una actividad que está desaconsejada por la Organización Mundial de la Salud. Nosotros venimos nebulizando pacientes desde el principio de la pandemia. Entonces, la realidad es que tenemos muy buen resultado. La medicación no está aprobada por nuestra autoridad regulatoria local. Entonces, al no estar aprobada, el contexto de aplicación de la medicación se da bajo lo que se llama el uso compasivo de medicamentos. ¿Sí? Para eso hay que referirse a la Carta de Helsinki, en el inciso 37, donde hablan de medicamentos no probados en la práctica clínica, donde habla que los médicos tienen la potestad, si uno intenta en una enfermedad que no tiene tratamiento, disminuir el sufrimiento, el dolor o evitar la muerte, uno está autorizado a utilizar medicamentos en lo que se llama la etapa experimental, comprometiéndose a, en un futuro, estudiarlos. Bueno, esto es lo que está pasando con esta molécula. Tenemos el estudio del ensayo clínico presentado desde septiembre, el laboratorio productor lo presentó, está a la espera de aprobación todavía, para que nos den luz verde para poder tener datos sin ningún lugar a dudas que demuestren lo que nosotros venimos viendo en pacientes que no son coincidencias. ¿Sí? Ya en la clínica donde
se usa mucho cuando se empezó a usar acá en Buenos Aires, en una importante clínica de Vicente López, de la provincia de Buenos Aires. Tienen más de 500 pacientes tratados con nebulizaciones y la inmensa mayoría con muy buenos resultados, y ya no es coincidencia eso ya, ¿sí? Pero bueno, el uso compasivo no es investigación, es lo importante aclararlo, ¿no? El uso compasivo es asistencia. Uno no puede investigar haciendo uso compasivo. En un segundo momento puede comparar el uso compasivo de esa medicación versus lo que hizo otro médico con el estándar de cuidado en esa época y comparar resultados, pero no se hace investigación con la medicación que estamos utilizando ahora. ¿Sí? Doctor, ¿cómo se llegó a establecer como una posibilidad este recurso químico? Mira, Alexis Doreski, que es el director de la fundación, estaba utilizando desde el 2018. Esta molécula tiene unos 5 o 6 años de producción, digamos, de haberla descubierto. Pero desde el 2018 se juntaron con la gente de Córdoba y la Fundación Respirar y empezaron a utilizarla en pacientes también bajo el uso compasivo, en pacientes con fibrosis quística y fibrosis pulmonar idiopática, ¿sí? Con buenos resultados. Como se vio que la terapia tenía un efecto antiinflamatorio en biofase a nivel pulmonar, cuando salieron los primeros resultados de la fisiopatología de la enfermedad, Alexis, junto con un investigador del CONICET, pensaron que esto era muy viable para COVID, porque una de las principales causas que tienen como un efecto adverso o como secuela en realidad de la enfermedad, aquellos pacientes que han sobrevivido al COVID y han estado durante muchas horas o días en el respirador, como secuela les queda la fibrosis pulmonar. Y de hecho, esta medicación fue pensada en un principio en la aplicación de la fibrosis pulmonar, con buenos resultados. Así que se empezó a utilizar como por su efecto antiinflamatorio, y la realidad es que tuvimos excelentes resultados. Hay pacientes que, por ejemplo, para recordarle a la gente que esté mirando, la saturación normal de una persona es de 98 aproximadamente, ¿sí? 98, 99. Es el nivel de oxígeno que uno tiene habitualmente en sangre. Las personas que tienen COVID empiezan a desarrollar algo que se llama hipoxia, baja esa saturación a niveles que son a veces incompatibles con la vida. Por eso a veces uno necesita colocar a las personas en un respirador. La idea es colocar el antiinflamatorio donde uno tiene el proceso inflamatorio, que es en el alvéolo pulmonar, en el mismo tejido pulmonar. Entonces a veces los pacientes, dependiendo del momento en que uno ingrese, están con saturaciones extremadamente bajas, algunos, o mucho más en realidad, pero muchos nos llegan debajo de 90, 85, y en algunos pacientes conseguimos elevar esa saturación más de 14 puntos con una sola nebulización. A esos pacientes los llamamos hiperrespondedores, es un grupo pequeño, pero importante, y después tenemos el otro grupo de pacientes que necesitamos hacer una cantidad de nebulizaciones durante tal vez 48 o 72 horas, donde los pacientes van recuperando de a poco la saturación normal, van subiendo como si fuese en escalones. Uno va sumando nebulizaciones y va desinflamando el pulmón. Doctor, ¿qué pacientes son buenos candidatos y qué pacientes no son candidatos a este tratamiento? La realidad, al no haber hecho una investigación con una rama control, es difícil responder esa pregunta, pero lo que te podemos decir es que nosotros recomendamos iniciar las nebulizaciones a los pacientes que empiezan a desaturar. Cuando ya comienzan la etapa inflamatoria, con el certificado positivo, digamos, el PCR positivo, y con el inicio de saturación, nosotros recomendamos iniciar lo más rápidamente posible las nebulizaciones. Tratamos de que en la medida que uno se va alejando del proceso inflamatorio y el paciente empieza a tener más afectación pulmonar, la respuesta a la terapia es menor, ¿sí? El mejor momento para empezar a nebulizar es cuando apenas los pacientes empiezan a desaturar. Lo hemos utilizado, dicho esto, en pacientes en asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? Pero con no tanto éxito, ¿sí? Porque ya hay un montón de otros factores que empiezan a jugar ahí. No es el mejor momento para utilizar el ibuprofeno nebulizado, ¿sí? Doctor,
digamos, esta versión del ibuprofeno no no se puede vender, no se puede comprar. No. Es un tratamiento que se ofrece de manera gratuita en Argentina. ¿Por qué Sí. ocurre esta situación y cuáles son las perspectivas en ese sentido? Mira, esperemos que próximamente tengamos aprobación primero de la autoridad regulatoria local para poder iniciar el doble ciego randomizado para generación de evidencia fuerte, y inmediatamente esperemos que cuando tengamos esa aprobación elevar el pedido, o que se eleve un pedido al Ministerio de Salud para una aprobación de emergencia, porque no alcanza en este momento con la posibilidad de que nos den la autorización para hacer el estudio. En otro momento epidemiológico hubiese sido suficiente, pero imaginémonos la cantidad de saturación del sistema de salud que vamos a tener en el próximo mes. El mes que se nos avecina va a ser muy duro en Argentina. ¿Sí? Entonces Ahora, esperemos una aprobación de emergencia como lo tuvieron un montón de otros medicamentos en muchas partes del mundo. ¿Sí? El Remdesivir tuvo una aprobación de emergencia sin una evidencia muy fuerte. El plasma tuvo una autorización de emergencia en muchas partes del mundo con evidencia muy floja también. Y, y bueno, nosotros lo que pedimos es eso, que mientras que no estamos vendiendo falsas ilusiones, y que en realidad nosotros ya expusimos al medicamento a más de 10.000 pacientes tratados a lo largo del país. Para el que no conoce Argentina, Argentina tiene provincias en las cuales cada gobernador de cada provincia, ¿sí? Es un gobernador en cada provincia, tiene la potestad de poder autorizar la medicación, y de hecho hay autorización provincial en algunas provincias para el uso compasivo ampliado, lo que se llama. Y por ejemplo en la provincia de Jujuy se hizo un proyecto, el proyecto AIRE, donde se le aplican nebulizaciones a una gran cantidad de la población, y han tenido muy buenos resultados en la primera ola, y se está repitiendo el mismo proyecto en la segunda. ¿Sí? Son cosas que si hubiesen funcionado mal no se hubiesen repetido. muy bien, ¿qué pasa con los hospitales públicos, los hospitales que dependen de la administración argentina ¿No? en relación con este Lamentablemente tratamiento? hasta que no tengamos aprobación de emergencia no vamos a poder ingresar a los hospitales. No hay posibilidades de tratar a los pacientes que estén internados. Los tratamientos se hacen ambulatorios o se hacen en los hospitales donde las provincias firmaron el uso compasivo ampliado, pero a nivel nacional, las provincias que no han firmado, y provincia de Buenos Aires y nuestra capital federal, no han firmado, y no hay posibilidad de tratar los pacientes internados, y no hay un plan para hacerlo. Por el momento no hay nada Así que dependemos un poco de esas dos posibilidades, de una aprobación de emergencia y de la aprobación de la autoridad regulatoria local para el estudio de fase 2. Doctor, respecto a la protección que vive esta llamada primera línea de contacto con el COVID en Sí. Argentina, ¿cuál es la protección con la que cuentan en estos momentos el sector médico y qué tipo de dificultades o de mejorías pudiera haber en ese sentido? Uf. Mira, la cantidad de vacunación del personal de salud es un poco dispar. Las vacunas a la cual hemos accedido en Argentina son la Sputnik, la de AstraZeneca, que está llegando también, y la China también. La realidad es que hay un porcentaje importante del personal médico vacunado con 2 dosis, pero también estamos teniendo gente con 2 dosis de vacunas, algunos enfermándose de manera leve, por suerte, eh, dando un poco de esperanza con respecto a la, a la potencia con respecto que tienen las vacunas para cubrir las cepas nuevas. Es un poco dispar. Hemos tenido gente en grave estado con la cepa de Manaus, que es la que realmente nos está preocupando en este momento. Cuando se haga prevalente la cepa de Manaus, tenemos 2 cepas en este momento, la andina y la de Manaus. La de Manaus es la que, a mi manera de ver, más nos preocupa por la gran carga viral que tienen en fauces los pacientes,
y que estamos internando cada vez pacientes más jóvenes. Eso por un lado. Y la realidad es que el pensamiento de hospitalario fue aumentar la cantidad de camas de terapia intensiva, y se han podido duplicar casi la cantidad de camas, pero ante un virus que pega tan fuerte, todo aumento del sistema de salud queda chico. Y vamos a tener dificultades serias seguramente en el transcurso de los próximos días con la suplementación de oxígeno, no porque falte el producto, sino porque es un tema logístico también. Vamos a tener problemas serios, esperemos que no sean tanto como creo. Muy bien, en lo que toca a la generación de foros, webinars, espacios de discusión en torno a esta innovación médica que están realizando ustedes, ¿qué es lo que ocurre? No, la realidad es que uno de los problemas que tenemos es, un problema comunicacional por parte tal vez nuestra, que tomamos también el guante y nos hacemos cargo de que tal vez no hayamos sido lo más claro a la hora de comunicar estos resultados que hemos tenido durante el uso compasivo, pero la realidad también es que del otro lado del mostrador hay muchos médicos todavía con la mentalidad prepandémica en una pandemia. Todo lo que no está publicado en las revistas científicas internacionales no existe. Entonces, si no hay un doble ciego randomizado, no me vengas a hablar porque yo no hago nada de esto. Es lo que se llama medicina basada en la evidencia, que obviamente nos trajo muchos adelantos en los últimos 20, 30 años, es realmente muy importante, pero esta es una situación excepcional donde uno debería tomar medidas excepcionales. Y sin dejar de ver tal vez que durante el inicio de la pandemia también se utilizaron drogas que después fueron muy tóxicas tal vez y fueron recomendadas por mucha gente desde la Organización Mundial de la Salud también. Ritonavir, riponavir, hay un montón de combinación de antivirales y demás que se usaron y que, bueno, uno fue descartando medicamentos que al principio uno quería ver si tenía respuesta dentro de lo que era COVID y nos hemos quedado por ahí con pocas herramientas de medicamentos viejos para poder ser utilizados en COVID, sin dejar de llamar un poco la atención de las posibilidades de los antiparasitarios también, como la ivermectina y la nitazoxamida, que ya hay trabajos, si bien la crítica es que no tienen hay algunos problemas tal vez en cómo fueron diseñados los trabajos, esa es una crítica que por lo menos he leído, yo no trabajo con la gente de ivermectina, pero he hablado un poco con algunos colegas que sí la usan, y ellos han tenido también buenos resultados. Y hay un trabajo también doble ciego de nitazoxamida, el otro antiparasitario, que parece tener muy buenos resultados. Así que es para prestar un poco más de atención por ahí, para ese rumbo, porque también parece tener una buena prestación de medicamentos que tenemos un índice de seguridad muy buenos y que no son caros también. Que otra de las cosas que para países pobres como los nuestros son muy importantes, tener medicamentos de fácil producción, almacenamiento, distribución, y el ibuprofeno, en el caso del ibuprofeno nebulizable, es una gran opción porque no necesita frío, se puede aplicar de manera barata, cada uno lo podría hacer en su casa, y evitando el colapso del sistema sanitario. ¿Sí? Si uno tiene con la medicación uno no evita habitualmente que se instaure la neumonía bilateral. Uno lo que evita es la progresión de esa neumonía y la progresión del pasaje respirador. Hay pacientes que nebulizando realmente la pasan muy bien y hay un cambio espectacular en la calidad de cómo pasan la enfermedad, si la pasan realmente muy bien, pacientes que venían afebriles, pacientes que venían con mucha fiebre y mucha, por ahí, sensación de falta de aire, desaturando, mejoran mucho. Y hay un grupo de pacientes realmente que la pasan muy mal, que no son vacaciones nebulizarse tampoco, que la pasan durante 10 o 14 días con picos febriles y nosotros damos otros medicamentos también, ayudando a las nebulizaciones. Nebulizamos budesonide también, es un corticoide inhalado, que ha demostrado también hay 2 estudios ya publicados, uno en The Lancet, fase 2, que ha demostrado eficacia también. Entonces, esto, que tiene un efecto importante, ¿sí?
Muy bien. Una última pregunta, doctor. ¿Cuántos pacientes de COVID, PCR positivo, atiende usted a la semana y cómo son sus periodos de sueño? La realidad es que en el último tiempo tuve que reprogramar un poco la atención de pacientes porque me vi ante la imposibilidad de atención presencial casi, porque yo hacía domicilios de COVID, íbamos a la casa de los pacientes COVID con PCR positivas y los tratábamos en domicilio. La realidad es que me enfermé. Cuando me enfermo, me doy cuenta que no puedo apagar el teléfono porque los pacientes me seguían consultando por teléfono y los seguía atendiendo telefónicamente. Y se siguieron sumando pacientes y atendí más pacientes telefónicamente que de manera presencial. Porque a veces, un tema importante que les quería contar además, es que a veces uno acomodando algunos medicamentos por vía oral puede evitar que muchos pacientes terminen complicándose. Esto, no sé si lo habíamos charlado en algún momento, pero al principio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud recomendó no utilizar ibuprofeno. En realidad fue un tuit del ministro francés, perdón. Y tiempo después, creo que fue un mes después, la Organización Mundial de la Salud sale a decir no, que no aumentaba los receptores AC2, que no había problema de utilizar ibuprofeno, pero lo hizo en un párrafo muy chiquito y el daño ya estaba hecho. Entonces el mundo dejó de utilizar ibuprofeno por vía oral. Hoy, si uno repasa o habla con los sistemas de salud a nivel mundial, en Argentina yo te puedo decir que el 90% de las prescripciones, y me animaría a decir que 98 casi, lo único que dan es paracetamol. Y el paracetamol es una excelente droga, pero no es una droga para ser utilizada en COVID para nosotros. Tiene un perfil antipirético, sirve para bajar la fiebre, pero no tiene un perfil antiinflamatorio. Y esta enfermedad es de base inflamatoria trombótica. Entonces uno tiene que dar un antiinflamatorio en la primera etapa de la enfermedad. Si uno a veces, es como uno hace la analogía de que si uno está parado viendo una avalancha, es mucho más fácil parar esa avalancha arriba en la montaña que abajo en el valle. Si uno espera que el proceso inflamatorio se haga como una cascada y empieza a caer, es muy difícil de parar. Y de última, si igual pasa, es mucho más fácil de frenar. Fíjense que hay cosas que en las que estamos de acuerdo muchos médicos, ¿sí? Y que han habido estudios que confirman que la dexametasona, cuando los pacientes que requieren oxígeno y están con saturaciones debajo de 94, 93, disminuye la mortalidad, ¿sí? Entonces a esos pacientes se le da dexametasona. Hay que recordar que los corticoides son los antiinflamatorios más potentes con los que contamos. Es llamativo que los antiinflamatorios se coloquen en esa etapa de la enfermedad y no colocar antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno, ¿sí? O la novalgina o el diclofenac en la primera etapa. Con ese simple accionar, uno tal vez disminuiría un porcentaje importante de esos pacientes y no pasarían a una neumonía o no pasarían a requerir oxígeno tal vez. Entonces uno debería pensar que tal vez a veces manejando algunas cosas del inicio del tratamiento, dando nebulizaciones con budesonide, porque uno puede nebulizar budesonide en su domicilio si es COVID positivo, a alta dosis. Uno desinflamaría el pulmón, le daría ibuprofeno por vía oral, una aspirineta por día, una aspirineta de 100 miligramos para evitar los trombos que genera esta enfermedad. Estamos hablando de medicamentos baratos, accesibles a la población mundial, y uno lo puede dar a gran escala. Sacando el ibuprofeno inhalado de la discusión, si sí o si no, porque son medicamentos estos que acabo de nombrar, que están en cualquier farmacia disponible. Entonces, prescribir paracetamol, nada más que paracetamol, la gente después se termina muriendo inflamada. No tienen fiebre, pero están inflamados. Y el problema de base es un problema inflamatorio. Nuestro propio sistema inmunológico pelea de una manera descomunal y termina lesionando el pulmón para tratar de erradicar el virus. Ese es el problema que tenemos. No es un problema de anticuerpos, ¿sí? La mayoría de los pacientes que están intubados tienen títulos de anticuerpos altísimos, ¿sí? No es un problema de anticuerpos, es un problema de la respuesta y la calidad de anticuerpos. No tienen buenos anticuerpos, tienen autoanticuerpos
que terminan dañando y acelerando el proceso infeccioso. Entonces, es un desbalance. ¿Qué es lo que hace que una persona tenga una respuesta inmunológica adecuada al virus y no se inflame de la manera que se inflaman otros? Es la gran pregunta. ¿Quién hace anticuerpos buenos y quién hace anticuerpos malos? Ese es el problema de la enfermedad que tenemos. La mayoría de los pacientes que están intubados, si uno mide la cantidad de títulos de anticuerpos, no es un problema de anticuerpos. Por eso el plasma en esa etapa y al principio, durante la etapa, después no funciona. Lo único que está demostrado con respecto al plasma, que funciona dentro de las primeras 72 horas de iniciado el cuadro y tiene que tener no tiene que tener casi síntomas. No tiene que estar desaturando el paciente para darle plasma. Se tiene que dar dentro de las primeras 72 horas. En un país colapsado es algo totalmente inviable. Más allá de lo difícil que es recolectar plasma y lo caro, el mantenimiento, el traslado, es inviable porque tenemos un colapso en la parte de atención, en la parte de diagnóstico, la cantidad de hisopados no alcanzan, ¿sí? Y cuando se dan el diagnóstico a veces los pacientes están fallecidos. Algunos pacientes fallecen dentro de los primeros 7, 8 días y hemos tenido demoras en la primera hora de 6 días a veces. Y seguramente algunos mejoraron después, los diagnósticos se daban dentro de las 48, 72 horas, pero está fuera de la ventana de ingreso de plasma, precoz. Entonces, yo lo que planteo es decir, bueno, tenemos herramientas para luchar, no estamos como al principio de la pandemia, sabemos muchas cosas, ojalá que nos dejaran hacer autopsias de manera más importante, porque no se están haciendo autopsias y la única manera de aprender esta enfermedad nueva es haciendo autopsias de los pacientes que fallecen para saber por qué fallecen, cómo fallecen, ¿sí? Y es la manera de aprender. Pero bueno, no estamos mejor y hay cosas que se podrían hacer para evitar que la gente terminara abarrotada en el hospital. Muy bien. Doctor, ¿cómo duerme usted? ¿Tiene miedo? No, ¿por qué? No, la realidad es que si no tuviera, a ver, la confianza que el producto, uno cuando utiliza por primera vez el ibuprofeno, no lo quiere dejar de usar más. Una vez que uno empieza a nebulizar pacientes con ibuprofeno, me pasa con todos los colegas que termino convenciendo para que lo usen, cuando uno ve el efecto antiinflamatorio que tiene, estadísticamente no estoy dentro de la población de riesgo más importante por edad y no tengo factores de riesgo mayores que por ahí un poco de sobrepeso. Y sinceramente, teniendo un producto a la mano, al alcance, con todo lo que aprendimos durante todo este año de la enfermedad, la verdad que no. Estoy durmiendo mal porque llaman a toda hora. O el teléfono suena, o por una consulta, un amigo, un familiar de un amigo, y es así. Pero no, miedo no, de hecho ya me enfermé hace poco, supuestamente con alguna de las cepas nuevas, así que no. Por suerte Doctor no. Gustavo Villar, muchísimas gracias. Gabriel, Y hasta muy pronto. abrazo grande, hasta luego. Un abrazo, hasta luego.